Bueno, 8 de la mañana con 33 minutos, como hemos estado revisando, ya se han cumplido cerca de 3 meses, se van a cumplir 3 meses del iniciado el mandato del presidente Gabriel Boric y ha tenido que enfrentar diversas problemáticas y desafíos. La administración no ha estado exenta de polémicas e incluso ha sido blanco de críticas transversales por medidas como la que estábamos revisando recién, el estado de excepción acotado decretado en la macrozona sur. Estamos con Mario Herrera, académico de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad de Talca, para conversar sobre este tema. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mario, ¿cuál es la evaluación que se hace de circunstancias como esta? Partamos por lo que recién estábamos analizando, que es el estado de excepción en carácter de acotado que se ha decretado en la zona sur, la macrozona sur, y que lamentablemente no ha frenado la cantidad de ataques que se han producido en la zona con extrema violencia, tanto así que se ha provocado la muerte de un trabajador mapuche en los últimos días. ¿Cuánto complica esta situación al gobierno en particular a casi 3 meses de su instalación? Sí, esto está teniendo un efecto claro sobre la aprobación presidencial. No es anormal pensar de que en la zona sur o en la macrozona sur el presidente Boric iba a tener una baja aprobación. Si nosotros comparamos con los resultados de las elecciones, fue precisamente donde más mal le fue en términos electorales, es donde Kast incluso logra ganar en algunas de las regiones, y era el principal desafío que él tenía, el principal desafío de ir a tratar de conquistar a esos votantes. Trató de hacerlo con su propuesta de diálogo durante los primeros días del gobierno, y tuvo todos los problemas que ya conocemos. Tuvo una ministra que fue a la zona, y que en definitiva fue recibida a balazos, después problemas con tener un interlocutor, etcétera. En este momento el gobierno está en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque para las personas que votaron por él, para las personas que no querían este estado de excepción, esto es excesivo. Y para las personas que no votaron por él, que eran los votantes que él tenía que ir a buscar, que eran los votantes que tenía que encantar, que son precisamente los de esta zona, estas medidas van a ser siempre insuficientes. Entonces está atrapado entre dos opciones sin poder darle una respuesta a la gente, porque yo creo que el mismo gobierno sabe de que este estado limitado termina siendo ineficiente o ineficaz. La ministra sostuvo de que estos estados ayudan a reducir la cantidad de delitos, la cantidad de incidentes, pero no se entiende entonces por qué no impulsan un estado de excepción completo y hacen un estado de excepción acotado, o de frentón van por el camino 100% del diálogo. Y es un diálogo además donde no tienen un interlocutor al frente que quiera precisamente dialogar por ellos. Por eso están atrapados porque el camino que tomen, la decisión que tomen, los va a hacer perder votantes. Si nosotros miramos la aprobación del presidente en este momento, está en un punto en el que puede traspasar una frontera, que es esa frontera de perder el núcleo de apoyo más duro. Siempre nosotros decimos que cuando los presidentes pasan ese núcleo de apoyo más duro, la situación ya se vuelve irreversible en el corto plazo. Entonces tiene que ver a quién le va a hablar ahí, a tratar de ir a encantar a los que no logró encantar en la elección, o a hablarle a su propio electorado. Ahora, se han planteado críticas incluso desde dentro de la coalición de gobierno, ¿no es cierto? Una coalición de gobierno que es bien particular, porque se habla como de una doble coalición dentro de una sola. ¿Por qué? Porque se habla de Apruebo Dignidad y de Socialismo Democrático, que son parte, pero que no son una coalición ellos dos, estos dos conglomerados en sí. Por lo tanto, ha costado mucho aunar criterios. ¿Qué tanto daño le hace al gobierno también que las críticas vengan desde su mismo sector político? Porque hoy día hay un sector que está reclamando que el gobierno le estaría haciendo más caso al Partido Comunista al haber decretado, por ejemplo, un estado de excepción acotado en la zona. Sí, esto es lo clásico que pasa cuando tenemos un pacto electoral que después se transforma en pacto de gobierno, pero donde las piezas no terminan de cuajar. Y eso se ve reflejado en el gabinete, se ve reflejado en la mayoría en el Congreso, y se ven reflejadas en estas declaraciones. Algo parecido le pasó a la presidenta Bachelet cuando incorporaron al Partido Comunista dentro de la nueva mayoría. Fue un partido que terminó tensionando precisamente a la coalición y separándola entre el PC y la ADC en su momento, y obligando al PS a fraccionarse también en torno a opciones más moderadas y opciones más radicalizadas. Algo parecido le está pasando ahora en la coalición. Tiene a estos partidos como por ejemplo como el PPD, como el Partido Radical, que en parte forman gobierno, pero tampoco están incluidos adentro, por lo tanto pueden tener una mirada más crítica de todo este proceso. Y además tiene el Partido Socialista, que también está dividido en torno a este tipo de cuestiones.
Entonces se tensiona la coalición, se tensionan en el Congreso también y se tensionan dentro del gabinete. Y tener minorías siempre es complejo, tener minorías en el gabinete, tener minorías en el Congreso, para un presidente siempre es complejo a la hora de llevar a cabo políticas públicas porque se empiezan a producir estos encontrones de declaraciones, donde hay declaraciones que son contradictorias entre una coalición y otra. Lo que debería hacer el presidente ahí es asumir que este es un tema de Estado y trabajarlo como una política de Estado con los partidos políticos, al menos de su propia coalición. Ahora, Mario, ¿quién se fortalece después de todo esto? Porque hemos visto, por ejemplo, declaraciones en el último tiempo de la oposición. Por un sector, por ejemplo, también la oposición está dividida. Está dividida hoy día si es que hablamos, por ejemplo, de oposición como los republicanos, por ejemplo, que adoptaron una postura bastante más radical cuando quisieron acusar constitucionalmente a la ministra del Interior y han pedido en innumerables oportunidades que salga del cargo y han tenido una actitud bastante más radical que tampoco ha sido 100% respaldada por Chile Vamos, ¿no? Entonces, ¿quién se fortalece con esta situación que está enfrentando hoy día el gobierno? Sí, exacto. Estamos viendo cada vez más que hay dos derechas que conviven dentro de un mismo sector. O sea, está por un lado lo de Chile Vamos, que a lo que acabas de decir le agrego también lo de esta propuesta de la tercera vía a propósito de la nueva constitución, que también generó roces dentro de esta coalición de centro-derecha entre los partidos de la UDI, RN y el partido precisamente republicano. Lo mismo con la acusación constitucional contra la ministra Sichel. Ahí lo que hay que entender es de que el votante chileno en general es un votante moderado, por lo tanto el sector de centro derecha lo que está tratando de hacer es empujar al Partido Republicano hacia el extremo y tratar de posicionarse como una opción moderada dentro de una coalición que parte desde el centro y va hacia la derecha. Y el Partido Republicano le está ayudando precisamente a jugar ese rol, le está ayudando a jugar un rol de moderación en cuanto a lo de la convención constituyente, de la nueva constitución y también en torno al tema de la macrozona sur. El problema para el Partido Republicano es terminar encapsulado en una extrema derecha, porque la gente de la macrozona sur ya los apoya, son las zonas donde gana Kast, son las zonas donde a la derecha más extrema le va bien, entonces no son el espacio de crecimiento que ellos tienen, el espacio de crecimiento que ellos tienen es hacia el centro y hacia los sectores urbanos, y es precisamente ahí donde tienen que encontrar algún tipo de discurso. Ahora, ¿qué podría pasar en los próximos días en torno al estado de excepción en la macrozona sur? Porque a esta hora el gobierno está teniendo una reunión, específicamente la ministra del Interior, para definir este tema. Y este es un tema crucial también en términos, ya veíamos la parte política, ¿no es cierto?, que el presidente se debe a la coalición política que lo respalda en su llegada al poder, pero también se debe a la ciudadanía, ¿no?, que es la que le entrega la representación para que ejerza como presidente de la República. Entonces, ¿qué podría pasar también en términos del estado de excepción, entendiendo que hay una especie de clamor popular también respecto de aumentar la seguridad, de aumentar e impedir los atentados en la macrozona sur? Y se va cruzando esto con una serie de demandas que hay en seguridad pública también, ¿no? Claro, históricamente el principal problema del país siempre ha sido el tema de la delincuencia. Cuando uno mira los rankings de los 10 principales problemas del país, siempre encabeza la delincuencia como tema, y es más una percepción que una victimización. Cuando uno compara los dos indicadores, ahí uno encuentra sorpresa. O sea, la gente percibe que hay mucha más delincuencia de la que efectivamente señala que hay. Y ahí hay un tema cruzado con políticas públicas que son más bien de largo plazo y decisiones que no se han tomado. Políticas públicas, por ejemplo, en el caso de la Araucanía, temas de inteligencia, que lo mencionaba en su momento la ministra Sichel, pero que, bueno, hay que actuar, hay que tomar decisiones para poder tener inteligencia asociada con estos casos. Lo que está haciendo, por ejemplo, en el barrio Meix, con estas estrategias de copamiento, tiene también un propósito en esa línea, y ahí es donde precisamente siento yo por lo menos que está actuando bien el presidente, está tratando de darle solución a un problema. Pero acá lo que falta es una política o un plan más integral. Al final, cada uno de los anuncios que han hecho en esta materia han terminado siendo criticados por la oposición. Primero porque se incorporaron solamente algunas comunas y no otras, y que esas comunas además eran de un color político. Lo que tiene que entender ahí el presidente es de que estos temas se tienen que transformar en temas de Estado, y por lo tanto hay que cruzar el espectro ideológico, hay que ir a buscar a los alcaldes de oposición y ofrecerles una solución de seguridad, ofrecerles una solución para la ciudadanía precisamente en términos de combate contra la delincuencia, y esa es una oportunidad que el presidente tiene que saber aprovechar.
Sí, quiero antes de cerrar solamente mencionar que también, haciendo alusión a lo que mencionabas, Mario, hay justamente hoy día, a esta hora, una reunión en Renca, que vamos a estar informando en los próximos minutos, liderada por la Subsecretaría de Prevención del Delito, con alcaldes de distintas comunas para tocar el tema, una especie de cumbre de seguridad, pero donde se busca entregar soluciones concretas en este tema, principalmente los alcaldes. Así que también ahí está siendo abordado el tema de la seguridad, que veremos si se transforma en la alternativa para que el gobierno pueda recuperar respaldo, ¿no es cierto?, apoyo ciudadano a la larga, tanto en las medidas relacionadas con la macrozona sur como en las medidas que se están tomando acá en la región metropolitana frente a la delincuencia. Mario Herrera, académico de la Escuela de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad de Talca, le queremos agradecer por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen jueves. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 8